Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches. Insertos en el último mes del año. Se nos está yendo el 2024, pero nosotros seguimos aquí, ¿eh? Para los que no nos escucharon, hace poquito cumplimos ya un año de programa, o sea que estamos caminando hacia nuestro segundo año de Arquitecturas, y como siempre agradecerles a todos ustedes que están del otro lado escuchándonos para que esto sea posible. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos, porque desde un tiempo a esta parte el puerto de la ciudad de Santa Fe se ha convertido en un motor muy interesante para la ciudad, no solo desde lo comercial, que ha tenido representación en distintos estamentos, sino también desde lo arquitectónico y desde lo paisajístico. Y para hablar de esto, para trabajar en esto, mejor dicho, la Universidad Nacional del Litoral, junto con el ente del puerto de la ciudad de Santa Fe, firmaron hace casi un año atrás un convenio en el cual llevar adelante un espacio de interrelación y articulación para el estudio y la reorientación del área portuaria. Docentes e investigadores de la FADU realizaron una curaduría y digitalizaron material planimétrico del puerto de la ciudad de Santa Fe, y hubo otras acciones que se llevaron adelante que fueron surgiendo en el transcurso de este convenio. Para hablar de esto, de lo que se llevó a cabo, de cómo fue todo el proceso, de lo que vamos a poder estar visualizando en breve a partir de esta acción que tuvieron estas dos entidades, van a estar aquí en nuestro piso esta noche la doctora arquitecta Cecilia Parera, profesora adjunta de Teoría y Crítica e Historia de la Arquitectura y directora del Instituto de Teoría e Historia Urbano-Arquitectónica de la FADU, junto al arquitecto José Rey, docente de la FADU y miembro del equipo que llevó adelante todas estas acciones. Además de ellos, hoy nos visita también, pero quizás de manera telefónica, la arquitecta Anabela Cislagui. Hoy vamos a recorrer con ella la ciudad de Sydney, nos vamos a poner las zapatillas y vamos a ver ese circuito maratónico que tiene la ciudad de Sydney para convocarnos, pero también esa mirada arquitectónica que ella suele imprimirle a cada una de las ciudades que recorremos. Así que no se vayan, después de este tema musical vamos a estar hablando con los dos arquitectos que estuvieron trabajando, parte de los dos arquitectos que estuvieron trabajando en el puerto, y nos vamos a enterar de qué es lo que vamos a poder visualizar en breve en nuestra ciudad. Les comentaba al principio, la Universidad Nacional del Litoral y el ente administrador del puerto de Santa Fe llevaron adelante, sobre fines del año pasado, la firma de un convenio para conformar un espacio de interrelación y articulación para el estudio y reorientación del área portuaria de la ciudad de Santa Fe. Hoy están con nosotros la arquitecta Cecilia Parera y el arquitecto José Rey. Buenas noches a ambos, ya los tenemos aquí en el piso. Gracias por la invitación. Con quienes vamos a hablar acerca de ¿por qué la firma de este convenio? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Y qué es lo que se fue haciendo a lo largo de todo este año? Cecilia, buenas noches. José, buenas noches. A Cecilia ya la hemos tenido en el programa. Cecilia es directora del INTUAR, como le decimos nosotros, el Instituto de Teoría e Historia Urbano-Arquitectónica de la FADU. José, contanos un poco cómo es tu relación con la Facultad de Arquitectura. Bueno, yo actualmente soy docente de la asignatura Historia 3 y también de Urbanismo 2, y recientemente me incorporé al INTUAR, por lo cual soy parte del grupo, digamos, joven de los nuevos, de las nuevas incorporaciones.
Y en el último año, como bien vos mencionaste, nos convocó Cecilia a partir de esta nueva convocatoria, sobre todo para fomentar esta actividad de vinculación con los nuevos integrantes del INTUAR, para participar en este convenio con el puerto como una forma de, creo yo, una sinergia bastante interesante entre la universidad y el ente administrador, para volcar un poco un trabajo, ya seguramente te va a comentar Ceci, que viene, no es reciente, sino que se fundó en trabajos de cátedra que tienen ya varios años en la facultad, para resignificar toda esta información, ¿no? Y una vinculación con el medio bastante interesante. Bueno, lo vamos a traer a José al programa para que también haga, porque ya te dejó la intro, Ceci. Sí, o sea, sí, ya, totalmente, me abrió, perfecto. Ahora esperamos solamente que Cecilia nos cuente, bueno, cómo nace esta relación con el puerto y la idea de esta firma del convenio, Ceci. Mira, es la vinculación de nuestras áreas de trabajo con la ciudad, ya hasta de la génesis de la facultad. Se vienen trabajando las cátedras, en particular de historia, que son las que más experiencia tenemos acá de trabajo con José y con el equipo. Se vienen trabajando los casos de Santa Fe como material de desarrollo de las actividades prácticas de los estudiantes. En particular la cátedra de Historia 3, que en la década del 90 el titular era Carlos Reinante, que forma parte del proyecto y ha sido excelente la oportunidad de poder contar con él como alma mater del proyecto. Han venido haciendo trabajos de relevamiento y reconocimiento del valor patrimonial de distintas obras de Santa Fe, que es lo que dio lugar, por ejemplo, a la publicación del libro en 1993, del libro de patrimonio, esas 200 obras, que es un insumo que hemos utilizado mucho. Y la cátedra luego continuó seleccionando distintos sectores. En 1997 toman el área portuaria y hacen todo un trabajo de relevamiento con los estudiantes, con permisos. Pensemos que en 1997 el puerto estaba cerrado, casi en desuso en sus actividades programáticas. Entonces nos da un corte, un estado de situación de ese momento previo, ¿no?, a la recuperación y a la refuncionalización que se desarrolló luego ya a principios de este siglo, con lo cual uno de los intereses del puerto era poder acceder a ese material planimétrico elaborado por los estudiantes. Entonces, la firma del convenio a fin del año pasado tuvo que ver con esa voluntad de dar a difundir, dar a conocer ese material con dos acciones. Una era la recuperación de este material a partir de la curaduría. Fueron 130 planos que se pusieron a disposición, relevados, medidos, registrados, y con el apoyo económico del puerto se logró la digitalización, con lo cual eso es material que está accesible a la comunidad. 130 planos sobre qué, Ceci, porque uno piensa en el puerto y piensa en las dársenas y en algunos edificios, pero a mí se me pierden 130 planos, que no me puedo imaginar 130 ubicaciones. Están organizados, insisto, son trabajos de estudiantes. Entonces la cátedra organizó desde grupos que trabajaron la evolución del puerto, que en eso, relevando, y cuento una anécdota, abriendo las carpetas encontré que yo en 1997 había sido estudiante y habíamos conformado. Entonces, grupos que trabajaban todo ese proceso a grupos que les tocó el edificio de la administración o alguno de los galpones, lo que era en su momento el Molino Marconetti, que ahora lo tenemos como liceo municipal. Entonces, es muy interesante poder contar con ese corte. Y hay desde planos del área general hasta detalles constructivos que hasta nos muestran lo que eran las técnicas de representación de ese momento. Estamos hablando de planos, algunos de más de 1 metro de largo, hechos a mano, con letrógrafo, con puntera, ¿no? Algo que hasta ya son históricos, ¿no? Soy fuente. Tengo el con recuerdo todo el de mi hermano con las punteras y las reglas, y no había que tocarlas y estaban todas ordenadas. Exactamente, épocas, ¿no? Totalmente otra época, pero bueno, eso fueron una de las acciones, que es poder contar con ese material. Al puerto también le sirve mucho ese proceso porque excepto algunas obras, todas han cambiado casi en su totalidad, o porque han sido abandonadas, o porque han sido refuncionalizadas con criterios, bueno, que podemos poner en discusión, pero que nos da un momento de corte. Esa es la primera acción que el convenio estuvo trabajando. Y la segunda acción, que
esta que comentábamos antes, que es la elaboración de narrativas, que bueno, me encantaría que lo comente José, pero Dale. también en este equipo de trabajo que nosotros hicimos una convocatoria dentro del instituto, el ente portuario nos convoca a nosotros y nosotros hicimos una convocatoria. José, junto a Lucía Suárez, a Miriam Besone, fueron los que estuvieron participando en el proyecto. Y Valentina Costa también. Y como decía, con Carlos Reinante como referente y bueno, yo como responsable, trabajamos en este equipo y particularmente José fue una pieza clave con el resto de los colegas para la elaboración de las narrativas. Contémosle a nuestro público a qué llamamos narrativas, porque para nosotros por ahí es un término que manejamos, pero por ahí contar qué denominamos narrativa, qué hacemos cuando hablamos de una narrativa. Bien, bueno, como dijo Ceci, todo este material que había sido, digamos, recapitulado, buscado, redigitalizado y demás, el puerto intentaba con la convocatoria que se lograra una resignificación para la ciudad de este patrimonio con el que cuenta el puerto, que no es solamente no son solamente los edificios. Hay dentro de estos elementos, que son 16, hay edificios, hay grúas, hay malacates, hay un dossier, digamos, de objetos que son muy simbólicos para la historia del puerto, que desde el ente y obviamente con la participación de la facultad buscan resignificar para que la comunidad pueda acceder a esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de narrativa, es en cierto punto exhibir a la población que en la actualidad puede ver el Shopping La Ribera, que no siempre fue el Shopping La Ribera, sino sí, que... o hay, si no, tengo una grúa delante del supermercado que mi nene siempre me pregunta, mamá, ¿para qué sirve eso? Antes hubo una oficina, me parece, ahí de turismo, porque... Sí, creo que sigue existiendo. Pero bueno, como bien decís, están estos objetos arquitectónicos, objetos que en su momento eran infraestructura portuaria, que hoy están la gran mayoría en desuso. Como bien dijo Ceci, la gran mayoría han sido transformados. Donde hoy está la oficina de turismo, bueno, antes tenía otra función. Ni hablar, por ejemplo, el Hotel Los Silos, que antes eran los Silos Bungeibón. Bueno, este intento de exhibir a la población que originalmente tenía un uso, tenía una morfología determinada, materiales determinados y una actividad determinada, que eso habla, ¿no?, del relato del edificio, del objeto que estamos viendo, y en la actualidad probablemente tenga otro uso, con este objetivo de no perder de vista que hace menos de 100 años nuestro puerto tenía una actividad que, bueno, lamentablemente hoy no la registra, pero que tenía una serie de objetos, de espacios, que a pesar de que hoy no los podemos ver, siempre estuvieron allí. Entonces lo que nosotros hicimos fue elaborar en una primera instancia, que es el trabajo más complicado, porque nosotros nos encanta saber de las cosas que nosotros estudiamos, entonces teníamos que sintetizar la información. Porque el objetivo del puerto es, de cada uno de estos elementos, elaborar un tótem que pueda tener un QR, una información breve en una primera instancia, ¿no?, de comparativa de cómo era originalmente y cómo es en la actualidad. Ahí es donde nosotros nos costó más sintetizar, decir, bueno, ¿qué de toda esta información, que es muchísima, podemos sintetizarla y a su vez de qué manera le contamos a la gente? Porque capaz que a nosotros nos interesa muchísimo cómo está construido. Claro, la cuestión técnica. Exacto. Y para que sea un poco más, no sé si atractivo es la palabra, pero para que sea un poco más asequible, digamos, para la población, bueno, tuvimos que hacer esa primera síntesis en una ficha determinada, que obviamente el puerto va a trabajar en la configuración y en la materialización de estos tótems, y en estos tótems va a haber un QR que ahí sí te redirige a una serie de información tanto gráfica como textual un poco más ampliada, más imágenes históricas o más imágenes actuales, una descripción un poco más pormenorizada de los distintos espacios. Pero en síntesis, digamos, el trabajo de la ficha consta en estas dos partes. En una primera parte más sintética, que es la que se muestra en vivo frente al elemento, y bueno, después está otra información ampliatoria al cual podés acceder mediante un QR. Estos tótem van a estar ubicados, suponemos, delante de cada una de los espacios de los que estamos hablando. ¿Cuántos tótem son en total? 16 son los elementos que nosotros hemos, o sea, las fichas que nosotros hemos elaborado, así que suponemos que van a ser esas. Probablemente, por ejemplo, uno de esos elementos es el dique 1, que es sumamente extenso, entonces quizás, no sé si será una decisión del puerto,
puedan repetirla en distintos lugares. Nosotros no definimos tampoco la ubicación. Ustedes trabajaron el material. Exacto. ¿Y de dónde surge el elemento bibliográfico para que ustedes puedan trabajar todo este resumen? Parte nosotros, comentaba de los trabajos prácticos desarrollados con los estudiantes, particularmente la planimetría fue una base muy importante, pero luego es investigación en fuentes tanto primarias de diarios, revistas de la época, y también mucho tuvo que trabajarse, y hay también fuentes secundarias, hay tesis de grado y de posgrado que han trabajado el puerto como referencia. Las mismas fotos para nosotros son una fuente de información para poder hacer el registro de tanto de la situación original como de las transformaciones. Y esto que comentaba José de las señaléticas de estos tótems que van a contar información, también hicimos uno general para que estén los accesos, como para poder hacer la ubicación, contar ese antes y después, que es lo que se acordó, porque definir los criterios de lo que íbamos a incluir, así como decía José, lo que fue la síntesis, es todo un tema. ¿Qué aspectos señalamos? ¿Cómo categorizamos? El antes y el después. El después es el ahora 2024, que puede ser que en 2-3 años alguien lo ve y uno tiene que decir 2024, porque lo interesante de este paisaje portuario es cómo está cambiando. Si lo vemos hace un par de años, ni siquiera tener que irnos a 1997, ha cambiado mucho. Incluso nosotros como intelectuales, como profesionales, pensamos que también estas oportunidades son momentos de poner en discusión un espacio de ver qué queremos hacer. Uh-huh. Como sociedad, ¿qué queremos ofrecer con lo poco que nos queda todavía para intervenir? Porque ha habido muchas intervenciones que son cuestionables, sobre todo desde el acceso público, de la posibilidad de abrirlo en la comunidad, en un espacio que es increíblemente potencial. Desde lo paisajístico, pensemos en la posibilidad que se ha abierto en el canal de acceso con esta nueva ciclovía, pero si no teníamos esa relación con el puerto directa a pocos metros del área central de la ciudad, se perdió por décadas. Claro, yo pensaba, mientras vos hablabas, pensaba justamente en esto, ¿no? En el paisaje del puerto, que es un paisaje que nosotros como ciudad no tenemos incorporado, uh-huh, como sí tienen otras ciudades, digamos. Uno camina por ciudades un poco más grandes y el paisaje portuario es un paisaje en sí mismo. A nosotros nos ha costado mucho recuperar y hacernos la idea, me parece, de que tenemos ese paisaje en la ciudad, y que hay que un poco buscarlo, bucearlo como para poder amigarse con él, ¿no? Totalmente, y es nuestra responsabilidad también como universidad pública de construir herramientas, de colaborar en la visibilización de esta necesidad, ¿no? Esta idea que vos decís paisaje, porque entendemos, digamos, por eso también nosotros le propusimos al puerto de hacer reflexiones generales y no quedarnos solamente con la idea inicial de las narrativas por elemento o esto de lo de los tótems, porque entendemos esta idea de paisaje que hay una integridad. Si bien son piezas, pero por su entorno natural, por sus características originales y de transformación, todo ese sector, incluso áreas que todavía siguen activas, ¿no? Tenemos el área de las petroleras, hay areneras, que siguen en funcionamiento, pero igual todavía nos remiten a ese momento de la ciudad, porque lo que es fascinante del puerto es que por donde lo leas, nos puede contar de la historia de la ciudad desde lo social, de lo cultural, por supuesto desde lo económico o de lo infraestructural. Por eso también decimos, es un paisaje, pero que tiene valor patrimonial. Para la ciudad es un insumo para entendernos. Y es algo que nosotros consideramos importante, poder mantenerlo como legado para las generaciones futuras. ¿Hay algo que se pueda pensar a nivel didáctico académico en todo esto? Digamos, esto también sirve como un material para las próximas generaciones de estudiantes. Yo considero que sí. Inclusive, para sumar a esto que estamos hablando, yo casualmente hice mi tesis de grado sobre el paisaje portuario, por lo cual fui religiosamente, no digo que todos los días, pero 2-3 veces por semana, durante 2 años iba a sacar fotos para ver efectivamente cómo cambiaba este paisaje. Y yo me acuerdo cuando fui en su momento, era el 2020 o 2021, entre que nosotros comenzamos la tesis y la terminamos, aparecieron 2 torres.
Claro. Y nosotros tenemos totalmente registrado todo esto. Y muchas de las imágenes que yo sumé, digamos, al proyecto, habíamos sacado nosotros cuando cursábamos, digamos, la tesis. Y lo que a nosotros nos pareció muy importante, sumando lo que dijo Ceci, es que es un aporte desde la universidad pública a un lugar que hoy está en la mira de no solo el Estado, sino también del privado. Entonces es un lugar que siempre está en constante renovación. Entonces nuestra investigación, en este caso de nuestra tesis, nosotros obviamente todas las tesis están publicadas, por lo cual es acceso para cualquier persona de la facultad o cualquier persona que vaya a la biblioteca de la facultad la va a poder acceder. Entonces es un insumo más de tantas otras que hay, y considero que esto también al abrir este trabajo que ha hecho la facultad a la comunidad es una parte también de concientizar a la población no solo del patrimonio, sino también del paisaje portuario. En su momento, cuando nosotros hicimos la investigación, nos sorprendió que muchísima gente se identificaba con el agua, se identificaba con el borde costero, pero muchos notaban que no había muchos espacios para vincularse con eso. Entonces, bueno, a partir de esos insumos, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo, esta visibilización del patrimonio que tiene el puerto, también va a aportar a esta educación social sobre el paisaje portuario y costero también. Claro, porque yo lo recorro mentalmente y es como que hay distintas facetas, porque una cosa es venir por Alem, otra cosa es caminar o ir, por ejemplo, desde el shopping a cielo abierto hasta el shopping a cielo cerrado por esa calle y tenés otro paisaje, te vas hacia el lado de las torres y tenés otro, te vas por el paseo portuario, por las areneras, como decía Ceci, y tenés desde donde te pares, es como que el paisaje te va mostrando distintas facetas. Uno es la historia, lo otro es la vivienda, lo otro es lo comercial, y en muy pocos lugares, como vos bien decías, excepto en el paseo nuevo que se hizo, y en algún que otro lugar de ahí, de lo que son las torres, hay espacios a donde convivir con ese paisaje. Es como que lo tenemos un poco... Totalmente, incluso pensemos que en el shopping, creo, si hay lugar paisajísticamente bello, que vale el término, el estacionamiento del Tal shopping, cual. tenemos la punta entre las dos dársenas, y vos decís que no se ha cumplido el master plan, porque el master plan planteaba actividades públicas en ese sector, cultural. Y es en las espaldas. Es increíble, pero bueno, tenemos que pensar en me positivo. parece que esto, claro, esto nos da la posibilidad, Sí. quizás con un recorrido, quizás, esta idea me parece que nos vuelve a acercar hacia un puerto que es nuestro. Totalmente, incluso identificamos cuestiones que al menos como equipo no teníamos tan presentes. La casa de bombas, cuando pasan las areneras, un pequeño edificio que en su momento abastecía de energía eléctrica, al lado del río, con unas vistas extraordinarias, que está abandonado. Entonces, bueno, ahí tenemos oportunidades. O lo que era la usina eléctrica también, al pie de la dársena número 2, de pensar, bueno, no, son todavía espacios en donde tenemos la oportunidad de recuperar. Digo, como edificios únicos, ¿no? Luego todos los recorridos que venimos mencionando, que también se abren. Y una cuestión que no había mencionado, para nosotros simbólica por el año, este año se cumplen 120 años de la piedra fundacional. Entonces fue lo que también nos movilizó a proponer esto, y esperamos que, bueno, antes de fin de año el puerto pueda colocar estos tótems. También va a estar, por supuesto, en una página web como para acceso, no solo físicamente estando en el puerto y como el QR, como contaba José, sino también poder pensar en términos didácticos, esto que vos decías, también de abrirlo a nuestros estudiantes, pero también a la comunidad en general. Y pensando a futuro, también ellos están pensando en la traducción en otros idiomas, pensado también a lenguajes accesibles para infancias, pensando en las escuelas. Entonces nos abre una diversidad de posibilidades, que es lo que más nos estimula, ¿no, José? Sí, ni hablar. Bueno, me imagino que este es parte de uno de los proyectos que ustedes están trabajando. No vamos a ahondar porque eso es tema para otro programa, pero seguramente el año que viene, en esta nueva mixtura que por ahí José contó y que el INTUAR está haciendo de nuevas convocatorias para jóvenes docentes, hay un montón, una revista dentro del revista, en volver a revisar cuestiones históricas que
ya los comprometo a ambos, quizás no en la figura de ustedes, en la figura de algunos otros profesionales, para que podamos hablar de esto que por ahí uno como ciudadano a pie no tiene en cuenta o no va pensando, pero que estoy segura que hay muchos lugares en la ciudad de Santa Fe y alrededores que merecen esta presencia y este reconocimiento y una mirada técnica, como para así decirlo, y que le podamos contar un poco a nuestros oyentes la historia de estos espacios. Así que bueno, la invitación está hecha en público, ya no pueden decir que no hay vuelta atrás. Millones de gracias por haber estado esta noche, por habernos contado. Me quedaba pendiente, pero vos más o menos lo dijiste, Ceci, está la idea de inaugurar esto en este año, ¿no? Sí, hay por ahí cuestiones, ¿no? Que exceden, exactamente. Sí. Nosotros el material ya lo tenemos entregado y estamos, en diálogo con el área de diseño del ente portuario para ver cuándo lo pueden publicar. Bueno, estamos en eso. El compromiso también de que si nos enteramos para la fecha lo vamos a hacer público para que aquellos que quieran recorrerlo o visitarlo, cuando esto ya tenga visibilización, poder presentarlo. Así nuestros oyentes que hoy están conociendo la idea los pueden ir a recorrer también. Y por qué no, como un espacio también, mientras ustedes hablaban yo pensaba, bueno, esta idea de nuestra ciudad turística también empieza a tener mayor dimensión cuando pensamos en estas cuestiones que hacen a revalorizar el patrimonio y poder decirle a un visitante, bueno, recorramos juntos el puerto, así conoces un poco la historia de nuestro puerto de Santa Fe. Totalmente. Gracias, José. A ustedes. Gracias, Ceci. Un placer tenerlos acá hablando de algo que para la ciudad es tan importante y que muchas veces esto que decimos no es tan amplio que es como que perdemos la dimensión de lo que esto significa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias. Gracias. Bueno, y despedimos a la arquitecta Cecilia Parera y al arquitecto José Rey y recibimos vía telefónica a nuestra internacional arquitecta. Digo internacional porque ella no solamente se va de viaje, sino que nos lleva de viaje. Buenas noches, Anabela Cislay, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer para mí, como una vez más. Una vez más, y ¿pasajes a dónde compramos esta vez? Esta vez nos vamos lejos, es un destino ansiado, pero no tan cómodo, ¿sí? Precioso, nos vamos a Australia. Debo si decir, quieren, nos vamos a Sydney. Debo decir que es mi sueño conocer Sydney. Es uno de los, de los sueños que tengo por cumplir en breve. Sí, la verdad que todo indica que no solo por sus ciudades, por su arquitectura, sino también por su gente, sí es una combinatoria ideal. Y por su geografía. Sí. Yo, digamos, o sea, me imagino Sydney y me imagino recorriendo lugares que no voy a ver en otros espacios geográficos del mundo. Todo indica que así es. Pero, además, hay una imagen muy fuerte que creo que está grabado en el colectivo social, que es el de los Juegos Olímpicos con, digamos, las construcciones, y hablando ahora un poco más técnico, las construcciones que se llevaron adelante de los estadios a partir del desarrollo de los Juegos Olímpicos de Sydney. Esas cúpulas, esas grandes arquitecturas que fueron conformadas con este fin. Sí. Sydney tiene una clave, en realidad tiene dos, una de ingeniería y una de arquitectura. Tiene una imagen muy pregnante. Nosotros venimos hablando muchísimo de París y su torre, que es una estructura, pero a su vez tiene muchísima arquitectura. Uno hablaría de la ópera de Garnier, habla de un sinfín. Pues en Sydney nosotros la referencia, la imagen icónica, me repito, es la ópera de Sydney.
a la que la acompaña ese magnífico puente que está sobre la bahía de Sídney, también como obra de ingeniería, y se conjugan toda una serie de artilugios que funcionan muy bien como representantes de la ciudad. Si tuviéramos que hablar de algún estilo, ¿cuál es el estilo arquitectónico de Australia, de Sídney? Uh-huh. Sí, yo no lo llamaría estilo, ¿sí? Yo lo pondría en que tiene una arquitectura moderna, tiene muy buena arquitectura contemporánea, moderna en el sentido del momento, su momento moderno, y ahora una buena arquitectura contemporánea, y tiene estas referencias. La ópera ha sido una clave moderna y de transición en Sídney, con mucho tema. Ahora nos vamos a dedicar un momento a eso, y quería traer a Sídney porque este año se sumó, hemos hablado de las Mayor, hemos hablado de esas maratones que hacen, que son 6, y que esta firma Abbott tiene como referencia, ¿sí? Y este año traíamos a Australia porque se sumó a esta lista. Ahora ya no son 6, son 7. Ah, mirá. Sí, exacto. Sídney, el año, ya este año se corrió como tal, y el año que viene entra en el ranking de estas Mayor. Ahora solo faltaría alguna en África para cubrir los continentes. Y en África todo indica que en algún momento la candidata es Ciudad del Cabo. Hay 2 candidatas nuevas que en realidad las candidatas eran estas 3, eran Ciudad del Cabo, Sídney y una tercera que era Shanghái. Para ser candidatos uno tiene que predisponer la ciudad, predisponer el recorrido, el número de posibles corredores con los que trae hasta ahora, también la expo, hablamos alguna vez de las expos, lo que se arma previamente, y lo que implica en recaudación, en impacto deportivo desde lo cultural y lo social. Y de estas 3, la que se sumó fue Sídney, y siguen ahora siendo candidatas, es decir, están ahí en la gatera, Ciudad del Cabo y Shanghái. ¿Y qué significa que Sídney se haya integrado a este calendario? Uh-huh. La principal característica para mí, ¿sí?, tiene que ver con lo que impacta sobre Australia. Entrar en el calendario es una gran caja, una gran recaudación de fondos que impacta, insisto, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo social. ¿Por qué? Porque al entrar en este circuito, Australia, la última vez que corrió sin ser Mayor, asistieron unos 20.000 corredores. Y a partir de que es Mayor, la posibilidad es de 35.000. Wow. Entonces, esta suma de 15.000 solo corredores implica el complemento con familias, apoyaturas, ¿sí? Hablamos de que aproximadamente se incluyen 100 países en la visita. La gente que va a correr es de unos 100 países. Entonces, esto es impacto en muchos grados, no solo turísticamente. Y lo que tiene lo que decíamos, que lo que hablabas del territorio, de ese paisaje, de esa naturaleza que ofrece Australia, que ofrece particularmente Sídney, se le suma la propuesta de recorrido. ¿Y tenemos idea de qué abarca este recorrido? Sí. El recorrido que se presentó tiene todo el sector de la bahía, sí, sale de un parque que está en la zona norte y que atraviesa este puente, el puente clásico, el puente de
de Sydney fue mucho tiempo un puente de récord. Se lo reconoce como el puente de la percha, su formato, su forma, y tuvo, por ejemplo, fue durante muchísimo tiempo el puente más alto. Tiene, para que tomemos dimensión, tiene 6 carriles de manos, atraviesa un puente, atraviesa un tranvía, pasan bicicletas, también tiene una senda peatonal, es un puente muy alto, muy ancho, es de acero, es muy alto, tiene algo de 130 metros de altura, y hace poco perdió uno de sus récords, que era el ancho, que ahora le ganó uno en Vancouver, si yo no me equivoco. Pasamos ese puente, entramos a la zona financiera de Sydney, se recorre parte de la ciudad, tiene un recorrido que desde mi punto de vista es muy vericueto, es muy intrincado, ¿sí? Mucha curva en 90 grados que disminuye, es poco probable que se hagan récords, pero sí se recorre muchísima ciudad, está en plena ciudad. Y se termina cerca de lo que es el jardín, se atraviesa el jardín botánico, el Real, el Royal, el jardín botánico, que es exquisito, y del jardín botánico se remata en la ópera, así que la foto de llegada es exquisita, es preciosa, es para que nos ubiquemos, la ópera es esa estructura que tiene, como unas hojas, como unas velas. Ajá. A la autora, John Hudson, no le interesaba que se la compare con velas, pero al estar en la bahía, la verdad que uno hace referencia a esa arquitectura náutica. Una imagen muy, muy pregnante por parte de Sydney. O sea que se puede recorrer gran parte de la ciudad y pasar por espacios icónicos de Sydney, y a la vez, vos decías, no es posible lograr grandes marcas, pero sí tener una participación en uno de los Mayer, o sea que es completita la idea. Creo que eso es lo que hace que la hayan elegido en esta oportunidad, no quiere decir que más adelante no sean, sobre Ciudad del Cabo o Shanghái, que también Shanghái tiene mucha posibilidad. Yo creo que la competencia ha sido Shanghái, y urbanamente, ¿no? Pensando desde su propuesta urbana arquitectónica. Y Ciudad del Cabo también como un registro que no lo tenemos tan afianzado, no tenemos tantas imágenes de Ciudad del Cabo, lo que haría que desde ese continente, desde el continente de África, participe de esta movida que no hay que olvidar, que es comercial, que es turística, que tiene su interés en ese sentido de recaudación, pero que también permite una posibilidad diferente de hacer turismo. Sí. Totalmente. Y esto lo voy a dejar al aire para que quede el compromiso, debo advertirle, arquitecta, que en el caso de que usted programe un viaje a Sydney, no lo va a poder hacer sin mi presencia. Muy bien, empezamos a ahorrar. Sí. Así que usted corra y yo ahorro, y hacemos arquitecturas en vivo desde Sydney y le transmitimos todo esto que le estamos contando hoy a nuestros oyentes, se lo transmitimos minuto a minuto mientras usted va corriendo. Sería fantástico. Sí, bueno, listo, es un compromiso asumido al aire. Sí. Perfecto. Sí, Anabela, sí. Muchísimas gracias por haber compartido esta ciudad con nosotros esta noche. Nos dejás así sembrado como para pedirle a Papá Noel. Me imagino que muchos, así como yo, hoy están imaginando ese viaje a Sydney
no solo para verte correr a vos, sino también para poder apreciar toda esta arquitectura y todo este recorrido. Así que en la cartita, a quienes le escriben la cartita a Papá Noel o quienes tienen un balance de fin de año, quizás ya estén anotando Sydney ahí entre ese listadito para los deseos del 2025. Así que bueno, nos dejaste una semillita acá que vamos a hacer germinar para el próximo año o para los años venideros. Agendemos para finales de agosto, principios de septiembre, Sydney, después sumamos el año, vemos si es 2025 o 2026, pero sí, finales de agosto, principios de septiembre nos vamos a Sydney. Perfecto, entonces ya vamos armando las valijas. Hay que averiguar qué clima hace, ¿eh? Me imagino que debe hacer calor casi todo el año. Sí, pero es un muy buen clima y es una muy buena temporada para correr, es más bien fresca. Desde clima todo indica que es generoso. Seguimos entonces pensando y nos volveremos a encontrar seguramente antes de que termine el año para hablar de otra ciudad aquí en este Recorriendo Ciudades. Muchísimas gracias, Anabela, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Hasta luego. Y así estamos llegando al final de este programa de martes. Se nos fue la hora del programa, se nos fue la noche hablando del puerto de la ciudad de Santa Fe, de las ideas que tenemos para conocer un poco su historia, para recorrerlo, de este trabajo que hizo el INTUAR, el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura y Diseño, junto con el ente portuario, donde se trabajaron, entre otras cosas, un poco la planimetría y las narrativas para poder recuperar la historia y para poder tener un hilo conductor de lo que fueron 16 estructuras, edificios, marcas que desarrollan un poco la historia del puerto de la ciudad de Santa Fe. Y un martes en el que además nos volamos a Sydney, volamos con la arquitecta Anabela Sislagui a Sydney y nos fuimos a recorrer un poco su arquitectura, sus entornos, la idea de que ahora sea una carrera mayor en la que se pueda participar y, ¿por qué no?, en soñar todos juntos que a fines de agosto, septiembre del 2025 o el 2026 nos vamos a acompañar a la arquitecta Anabela Sislagui a correr esta maratón. ¿Se vienen con nosotros? ¿Se vendrían? Armemos un grupo y nos organizamos para ir a alentarla a Anabela. Gracias, como siempre les digo, por haber estado del otro lado, escuchando nuestro programa, escuchando esta idea que tenemos de construir ciudad, de poder hablar de nuestra ciudad, de su entorno, de la arquitectura, traer voces que nos permitan pensar en esa ciudad que queremos construir. Mi nombre es Alina Pozzolo y como cada martes a las 22 estoy aquí para construir con ustedes este programa que a mí me llena el alma y espero que a ustedes por lo menos los acompañe durante una horita en nuestra ciudad. Nos estamos viendo el martes próximo y si no, podemos recorrer todos los programas que hemos ido realizando en www.fadu.unl.edu.ar/arquitecturas. Semana a semana vamos subiendo los programas que editamos y que llevamos adelante aquí en la radio. Nos encontramos también, si no, en redes sociales, en Instagram, fadu.unl.edu.ar, en Facebook y si no, en mis redes personales, Alina Pozzolo. Nos vemos el martes próximo, me esperan y nos escuchamos juntos. Yo los quiero escuchar a ustedes también y gracias por ustedes ser parte de escucharme a mí. Hasta el martes que viene.